En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a los señores senadores, integrantes de esta comisión, a Rafael Collado, representante del Ministerio Público, a Ignacio Castillo, que nos acompaña desde el Ministerio Público, Rafael del Ministerio del Interior. Secretaría, muy buenos días a todos los asesores también. Estimado secretario. Muchas gracias, Presidenta. Sus Señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, en el día de hoy no tenemos cuenta, por lo tanto corresponde dirigirse directamente a las indicaciones del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal que corresponde al boletín número 15.028-25. Señora Presidenta, sus Señorías tienen a su disposición allí en sus carpetas un comparado que ha elaborado esta Secretaría con las indicaciones, que son nueve indicaciones a este proyecto. Gracias, señor secretario. Vamos a empezar sin más trámite el estudio de estas indicaciones, que son 9. La idea es ojalá poder hoy día despachar este proyecto, es decir, poder alcanzar a revisar las 9 indicaciones, que ha sido así solicitado tanto por el Ministerio del Interior como por el presidente del Senado, porque al parecer está en tabla para el miércoles la eventualidad que nosotros logremos despacharlo. Estimado secretario, partamos. Muchas gracias, Presidenta. Sus Señorías deben dirigirse a la página 2 de nuestro comparado. Allí en la página 2 del comparado figura la indicación número 1. Esta indicación número 1 recae en el numeral 1 del artículo único del proyecto de ley. Este numeral 1, a su vez, versa sobre la letra C del inciso primero del artículo 140 del Código Procesal Penal. Esta letra C del artículo 140, que dicho sea de paso, establece los requisitos para ordenar la prisión preventiva, dice que existen antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. Este numeral 1, sus Señorías, intercala en esta letra C que yo acabo de leer, a continuación de la expresión peligrosa que está subrayada allí a mano izquierda, la frase por la gravedad del hecho. La indicación número 1 es de la señora presidenta de esta comisión y propone suprimir este numeral 1. Ministerio Público y luego Ministerio del Interior. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Aprovecho a saludar a los honorables senadores. Presidenta, en la oportunidad en que se discutió en general este proyecto de ley, el Ministerio Público planteó la necesidad de suprimir esa expresión relacionada con la gravedad del hecho, básicamente porque si uno analiza lo que la doctrina y la jurisprudencia, no quiero ser reiterativo sobre eso, ha dicho sobre qué significa el peligro para la seguridad de la sociedad, vincularlo a la gravedad del hecho es restringirlo a una de las hipótesis simplemente, y no a otras, que son jurisprudencialmente aceptadas, desde luego. Gracias, Ministerio Público. Ministerio del Interior, Rafael. Muchas gracias, señora presidenta. Por parte del Ministerio del Interior, efectivamente, nosotros entendemos la posición de los senadores en el orden de que si estamos hablando de un artículo relativo a la peligrosidad de los sujetos, la gravedad del hecho podría entenderse como un poco restrictiva. Sin embargo, nosotros también entendemos el objetivo que estaba la idea matriz del proyecto, en el sentido de que los criterios de prisión preventiva para los efectos del proyecto de ley fueran hacia circunstancias más objetivas. En ese sentido en la que nosotros presentamos una indicación también más adelante. Y por lo mismo nosotros como que no tenemos un pronunciamiento fuerte, porque entendemos ambas posturas respecto a esto, pero está malo que los senadores estimen conveniente, entendiendo la posición que han tomado. Bien, en el fondo acá lo que nosotros estamos haciendo al presentar esta indicación es sacar la palabra por la gravedad del hecho, porque efectivamente entendemos que la idea matriz del proyecto, ¿no es cierto?, es ampliar las causales y la redacción como estaba, y que viene un poco más adelante se incorpora, pero como una de las causales más, y acá la redacción hace que solamente la causal gravedad del hecho podría implicar la prisión preventiva. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador. Presidente,
escuchando la opinión del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, lo importante es tener una coherencia en el texto, una coherencia en el texto. Nosotros estamos buscando precisamente esta legislación que busca reforzar, digamos, la prisión preventiva en el uso de armas de fuego. Yo creo que lo peor es cuando nosotros establecemos criterios dispares y que en definitiva terminamos discutiendo en sede judicial o posteriormente en vía de corte de apelaciones o recurriendo a la doctrina para interpretar hechos. Me quedo con lo que ha expresado el Ministerio Público como una posibilidad de no restringir y sino tener un elemento mayor. Sin perjuicio de votar ahora, porque en la medida que resolvamos esto, resolvemos indicaciones posteriores, no entiendo por qué el Ministerio del Interior no fija una posición, no digo adhiriendo necesariamente al Ministerio Público, ¿por qué no fija una posición en esto? A mí no me gustan en este tipo de situaciones la divergencia, porque nosotros estamos endureciendo la legislación, estamos dándole herramientas al Ministerio Público, hemos avanzado principalmente con la gestión del Ministerio Público, con la futura, espero, Fiscalía Supraterritorial, terminar ciertas herramientas, que no tengamos estas disparidades de avances en investigación y que luego terminan libres personas que han sido formalizadas por ambigüedades o por criterios. Creo que el uso de armas de fuego, el aumento de la delincuencia en estos aspectos tiene que ser claro y preciso. Quiero dar esa discusión previa a votar para que nos informe y tengamos coherente en toda la legislación que vamos a votar. Yo en principio tiendo a inclinarme por la opinión del Ministerio Público, pero me preocupa lo que ha señalado el Ministerio del Interior, y solo recordarle al Ministerio del Interior que quienes votan son los senadores y senadoras de esta comisión. Era que va a estar de acuerdo con lo que nosotros votemos. Tenemos la autonomía. Entonces, como uno quiere ser coherente y apoyar una iniciativa que creo que es transversal, y bromas aparte, felicitar que el Ministerio del Interior, con la ministra y con ustedes como equipo, hemos tenido una fructífera relación y no quiero quedar con un margen de incertidumbre, de duda, de amarillentismo en este tipo de cosas. No hacen bien esas situaciones ahí como que sí pero no pero sí. Yo creo que aquí hay que jugársela por tema. Yo al menos lo voy a hacer en mi voto, pero me gustaría que el Ejecutivo también se mojara en una posición clara, precisa, contundente y no con ambigüedades retóricas. Gracias, senador. Muchas gracias. Por su intermedio para comentar nuevamente sobre el tema y en respuesta al senador Durresti. Efectivamente, nosotros consideramos que técnicamente es correcto la propuesta de la señora Menzberger, en el sentido de que nosotros hemos ingresado una indicación que va a crear criterios muy claros y específicos cuando los hechos sean graves. Pero en el lugar en donde está incluida la frase puede ser restrictiva por el lugar, porque está antes, en la ubicación. Entonces, más abajo, por eso quise expresarme... Eso, o sea, efectivamente, las armas de fuego, el participar en una asociación, el haber tenido detenciones previas, son hechos que son graves, pero están como criterio específico. En cambio, poner al inicio tiende a pensar de que todos van a ser derechos, y por eso en ese sentido nosotros que consideramos que técnicamente es correcto la propuesta de la senadora. Eso es lo que quizás me expresé mal al principio, senador, me disculpo. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Senador Galile. Gracias, presidenta. Yo me voy a sumar a su postura de suprimir este concepto por la gravedad del hecho, porque yo comparto absolutamente el criterio, ya lo habíamos conversado en otra sesión, del Ministerio Público, en el sentido de que el hecho, la peligrosidad,
es algo que se ha venido trabajando en la jurisprudencia chilena hace ya muchos años en distintas hipótesis, y se puede dar de que a lo mejor el hecho en particular por el cual una persona puede ser dejado en prisión preventiva, el hecho en sí mismo por el cual está ahí no es un hecho estrictamente grave, pero una serie de circunstancias hacen efectivamente muy complejo que esa persona quede en libertad para los efectos de la investigación del delito, las circunstancias que han llevado a que eso hubiera ocurrido, su participación eventualmente en algún tipo de asociación delictiva, en fin. Yo en esto le creo al trabajo jurisprudencial y por lo tanto soy partidario de no innovar en este sentido, sino que sea la magistratura la que siga iterando sobre esta materia. Así es que yo comparto su indicación, Presidenta. Ofrezco la palabra, senador Guanchu. Bueno, nosotros estamos modificando el artículo 140, ¿no es cierto?, que se refiere específicamente a la prisión preventiva. Pero si uno tiene una mirada sistémica respecto de las distintas letras del 140, entonces encontramos que existen como dos criterios en esto, ¿no? Que uno es la gravedad del hecho y otro es la peligrosidad del autor. Entiendo que esos son, ¿no es cierto?, las dos columnas, digamos, de esto. Y en estas letras, digamos, se conjugan ambas cosas. Porque la prisión preventiva, bueno, tiene por objeto, yo entiendo, de acuerdo a los 140, tres objetivos. Que el procedimiento se pueda realizar, ¿no es cierto?, la seguridad de la sociedad y del ofendido. Y también agrega lo de la fuga, pero básicamente es eso. Y si uno examina más adelante, hay aquí cosas que dicen con la gravedad del hecho, porque cuando me hablan a mí de la pena, ¿no es cierto?, asignada al delito, el número de delitos, el carácter de los mismos, todo eso es gravedad del hecho, digamos. No tiene que ver con el derecho penal de autor, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo entiendo que la jurisprudencia ha ido por ese lado, digamos. Y por lo tanto, si nosotros le colocamos esto, estamos introduciéndolo en un elemento que probablemente va a perturbar la jurisprudencia que se ha ido construyendo sobre esta materia. Entonces, no sé si estoy en lo cierto lo que estoy señalando, no, para los efectos de poder votar. ¿Sí? Ofrezco la palabra. Ignacio. Yo creo que, por su intermedio, Presidenta, yo creo que el senador Huenchumilla ha sido particularmente preciso en definir cuáles son las necesidades de cautela que contempla nuestro Código Procesal Penal, pero además, dentro de esas necesidades de cautela, distinguir especialmente que la del peligro para la seguridad de la sociedad, tal cual ha sido, por así decirlo, interpretada jurisprudencialmente, abarca, y además porque hermenéuticamente ha sido complementada por el legislador en sucesivas modificaciones legales, abarca precisamente situaciones donde lo relevante es el peligro del hecho, o sea, es la gravedad del hecho, perdón. Junto con ello, desde luego, también la posibilidad de reincidencia y otras hipótesis que ha dado la jurisprudencia. Por eso es que yo me quedo particularmente con lo último que usted dijo, que es que podría eventualmente transformarse en un elemento disruptor de la correcta interpretación. En votación, Rafael. Confirmar solamente que efectivamente, como comenta el Ministerio Público, el Ministerio Interior también considera que la opinión del señor Huenchumilla ha expresado de manera precisa el alcance del artículo 140. Entonces, Gracias, Rafael. En votación. Gracias, Presidenta. Su Señoría, la señora Presidenta, somete a votación entonces la indicación número 1. El señor Durresti. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Senador Sor Huenchumilla. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Pasamos a la siguiente. En la misma página, sus señorías encontrarán la indicación número 2. Esta indicación número 2 recae sobre el numeral 2 del artículo único. Este numeral 2, a su vez, versa sobre el inciso tercero del artículo que estamos revisando del Código Procesal Penal. Este inciso comienza diciendo:
Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias, y luego continúa el inciso. El numeral 2 dice, intercálase a continuación de la expresión peligrosa la frase por la gravedad del hecho. La indicación número 2 de la señora presidenta de esta comisión propone sustituir este literal A por el siguiente. A, intercálase a continuación de la expresión circunstancias, la frase la gravedad del hecho. Y aquí la idea de esta indicación, ¿no es cierto?, es que la gravedad del hecho sea una circunstancia más para considerar que la libertad es peligrosa para la sociedad. Como venía redactado el proyecto, iba aparejada la peligrosidad a la gravedad del hecho. Acá lo que queremos es dejarla simplemente como una circunstancia más en relación a las demás que ahí se indican. Ministerio Público. Exactamente, una más. Ministerio Público. Presidenta, a mí me parece, Presidenta, evidente que la propuesta de usted, Presidenta, ¿cierto?, es sustantivamente mejor que la que venía en el primer trámite constitucional, porque, de hecho, más que en la indicación que acabábamos de ver, esta indicación es la que generaba más problemas desde el punto de vista interpretativo, que además era el núcleo de cómo ha de entenderse el peligro para la seguridad de la sociedad. Porque si uno leía lo que decía el proyecto aprobado, decía, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa por la gravedad del hecho para la seguridad de la sociedad, vinculaba entonces inequívocamente la gravedad del hecho con la seguridad de la sociedad, lo cual evidentemente generaba el problema que bien advertía el senador por su intermedio, Presidenta Buenchumilla, cuando decía que efectivamente acá se podía generar un problema de interpretación. Otra cosa distinta, que desde luego ya es de valoración del tribunal, pero al menos desde el punto de vista del Ministerio Público creemos que no genera ningún problema de carácter interpretativo, es lo que se propone en la indicación de la senadora, que es mantener el criterio, digamos, la necesidad de cautela como peligro para la seguridad de la sociedad y solo destacar que dentro de ella, para interpretación para cómo debe interpretarlo, en este caso el juez cautelar, debe considerar el peligro del hecho, la gravedad del hecho. Y a nosotros parece que eso podría eventualmente ser muy razonable. Rafael. Muchas gracias, Presidenta. El Ministerio Interior básicamente opina de manera muy similar al Ministerio Público en este sentido y también consideramos que es más ajustado a lo que por su intermedio indica el senador Galilea de no hacer modificaciones a un texto que es muy ocupado en tribunales en un lugar tan central como resulta no peligrosa para la seguridad de la sociedad, que es algo muy ocupado, poner intercalar gravedad del hecho, sino que un lugar más adecuado es, después de circunstancias, nos parece que es el lugar correcto, se reconoce la idea matriz, pero queda en un lugar adecuado. Ofrezco la palabra. Solo explicar, ¿no es cierto?, que en este inciso se señala que para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias. 2 puntos. Entonces, ahí yo propongo incorporar, entre otras cosas, la gravedad del hecho, la gravedad de la pena asignada al delito, punto y coma, el número de delitos que se le imputara, etcétera, etcétera. Es decir, que sea una circunstancia más y no que sea la gravedad del hecho la parte del encabezado para considerar peligrosa la libertad del imputado. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Presidenta, aquí nosotros estamos hablando de los elementos a considerar por el juez para la seguridad de la sociedad. Eso es lo que estamos considerando. Y entonces, para que considera que es peligrosa o no para la seguridad de la sociedad, el Código dice que el tribunal considera especialmente algunas de las siguientes circunstancias. Y las circunstancias que enumera cuando dice la gravedad de la pena asignada al delito, eso es una gravedad del hecho. Porque eso no es imputable, digamos, al autor mismo, a la peligrosidad. El número de delitos que se le imputare. Entonces, yo entiendo que la gravedad del hecho aparece aquí como una cosa nueva, distinta de estas circunstancias que se enumeran, digamos.
no sé si estoy en lo cierto con eso, porque estamos colocando entonces la gravedad del hecho como otra circunstancia. ¿Ah? Sí. Ignacio. Una característica más para que el juez pueda entender qué ha de considerar por peligro para la seguridad de la sociedad. Esa es la cuestión. O sea, el juez para entender qué ha de considerar que la libertad de un sujeto es peligrosa para la seguridad de la sociedad, hoy día tiene distintos elementos, como por ejemplo la gravedad de la pena, ¿cierto? Las características del delito, el hecho de si el sujeto está o no cumpliendo pena, o sea, ha sido condenado por pena efectiva, hay las que tiene el 140 letra C. Y lo que se propone acá es que una de ellas sea la gravedad del hecho, que desde luego uno podría eventualmente entenderla que concurre o que de alguna manera ya está, ¿cierto?, se absorbe en alguna de las que aparecen acá, pero no genera, a nuestro juicio, un ruido interpretativo o una posibilidad de error interpretativo como sí lo generaba la propuesta en cuanto venía en el primer trámite constitucional. Entonces, podríamos decir para la correcta interpretación que sin perjuicio de las circunstancias que hoy día tienen características de gravedad del hecho, al colocar gravedad del hecho separadamente, le estamos dando un margen mucho más amplio al tribunal para interpretar otras circunstancias que pudieran constituir gravedad del hecho, digamos. No sé si es eso. Muchas gracias, Presidenta. Solo quisiera, por su intermedio, comentar algunos de los comentarios del senador Huenchumilla, en el sentido de que la gravedad de la pena asignada al delito se ha transformado en un criterio en donde lo que hacen los jueces de garantía es mirar la pena y no el hecho. O sea, miran la consecuencia legal, pero no lo que ocurrió en los hechos. Y lo mismo con el número de delitos. No miran a los hechos, sino que miran cuántos delitos se le están imputando en la acusación, en la formalización, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, la incorporación de un criterio como la gravedad del hecho, más allá de respetar la idea matriz del proyecto que viene de primer trámite, agrega una condición adicional, un criterio adicional que es hoy día ya utilizado. Estoy adelantando algunos de los comentarios de nuestra indicación, en el sentido que hoy día los jueces ya lo hacen. Pero esto lo que hace es darle un reconocimiento legal, ordenar un poco la idea de que la gravedad del hecho puede ser utilizado. Porque si no, los tribunales, lo que ocurre, con los juzgados de garantía particularmente, que son los que aprueban las prisiones preventivas, es que tienden a forzar a recurrir a argumentos que están fuera de la ley para efectos de decir, este hecho es muy grave, pero no tiene, como decía por su intermedio el señor Galilea, no tiene asignada una pena que lo permita, pero resulta que el sujeto sí es peligroso porque tiene otras circunstancias que también están reconocidas en la ley. Por lo tanto, en el sentido, como dice el Ministerio Público, es algo nuevo que está incorporado de una manera interpretativamente mucho más fácil por la indicación que propone la señora Ensperger y que efectivamente genera un criterio no muy novedoso, que ya se ocupa, pero que cubre un espacio que hoy día no estaba cubierto, porque al hablar de pena se habla de hechos, efectivamente, no es de la peligrosidad del sujeto, pero es de un hecho que está como radicado en el Código Penal, que es la pena asignada al delito. Entonces los tribunales miran, ¿tiene más de 5 años? Ah, ya, prisión preventiva. ¿Tiene menos de 5 años? Quizás no. ¿Tiene menos de 540 días? Definitivamente no. No hay prisión preventiva para un delito, porque así funcionan los tribunales cuando revisan prisiones preventivas. Ese era como mi comentario. Gracias, Rafael. Ofrezco la palabra, senador Huenchumilla. No, dos cosas solamente. No nos olvidemos que la regla general es que el ser humano, el ciudadano, tiene derecho a la libertad, digamos. Cuando tú le pones la gravedad del hecho, hoy día eso significa que nosotros vamos a estar ampliando un margen de interpretación al juez bastante considerable, digamos. Porque en la parte de estas circunstancias va a poder agregar otras circunstancias que a juicio de él, por ejemplo, todo el ruido que haya generado, por ejemplo, en las redes sociales o en la opinión pública. La controversia que se haya suscitado, digamos, en torno a eso, por ejemplo. No voy a colocar ningún ejemplo mejor. Y la segunda consideración, que al final se habla de grupo o pandilla. Yo no sé, pero yo creo que ya nosotros introdujimos un agravante, ¿cierto?, en el número 12, número 23. Modificamos el 292, entonces estamos usando otra terminología y estamos dejando esta terminología un poco vieja aquí, digamos, de actuar en grupo pandilla. Entonces, no sé con qué se va a quedar el
del Ministerio del Interior, digamos. Vienen indicaciones tanto mía como el del Ministerio del Interior, cambiando la expresión pandilla por la que hemos utilizado. Senador Durresti. Presidenta, para ir precisando, y esto queda en la historia de la ley, sería importante entender, si nos ayuda el Ministerio del Interior o alguno de nuestros asesores, qué se entiende por gravedad del hecho, para fijar su real sentido y alcance, porque depende de las circunstancias, depende los afectados, depende, lo señalaba alguien, el impacto mediático hoy día, la opinión pública. ¿Qué tenemos que entender por gravedad del hecho? Para que en definitiva los jueces, especialmente de garantía, consideren esta circunstancia para decretar la prisión preventiva. Yo creo que es importante que fijemos su real sentido y alcance para que la gravedad del hecho no recorra ese amplio espectro. No sé, para mí los delitos económicos, a propósito de la ley de delitos económicos y ambientales que aprobamos, me resultan tremendamente graves. Puede que para los jueces no lo sean. Pero con la ley que aprobamos ya está, no necesita No, esta para... correcto, sin perjuicio de las penas que le establecemos, pero el concepto de gravedad del hecho, que es un elemento adicional, importante, justificatorio para decretar esta prisión preventiva. Yo creo que es un buen elemento para los jueces para poder decretar la prisión preventiva, pero creo que es importante fijar el alcance para que al momento de decretarlo sea se irá haciendo con la correspondiente jurisprudencia, pero creo que es importante que nosotros en este debate fijemos esa anchura, ese espacio dentro de los cuales se va a considerar que hay gravedad del hecho para decretar la prisión preventiva justificada por parte de un tribunal de garantía. Si podemos abrir un poco el debate en eso, para fijar creo que no hay... Estamos contestos, yo voy a apoyar la indicación de que hay que ubicar aquí este criterio, pero me gustaría tener más precisión de qué entendemos por gravedad del hecho. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Ministerio Público, Ministerio del Interior, Rafael. Muchas gracias, presidenta. En relación a la gravedad del hecho, efectivamente, nuestra legislación conoce algunos otros lugares en donde se ocupan conceptos similares. Por ejemplo, la menor o mayor extensión del mal causado, que es el artículo 69 del Código Penal, que es la última lugar. También se ocupan conceptos que son similares a la gravedad del hecho. Reconociendo a los mocionantes cuál era su objetivo, tenía que ver con que los criterios de peligrosidad estuvieran vinculados a la gravedad del hecho. Por lo tanto, tomando en cuenta, por ejemplo, conceptos como la mayor o menor extensión del mal causado, teniendo en cuenta cuál es la idea matriz, uno podría entender que gravedad del hecho, en este caso, deberá estar considerada como un género inicial, por eso me parece bien ponerla al inicio, que después va a tener que ser complementado por las otras características, como decía muy bien el señor Buenchumilla. ¿Cuál es un hecho grave? Bueno, primero el que tiene asignada una pena de crimen, por ejemplo. ¿Cuál es un hecho grave? Bueno, un hecho en el cual existe procesos pendientes por parte de los autores. El hecho de haber existido actuado grupo pandilla. Yo diría que es como un género que tiene que ser concretado a través de los otros criterios de peligrosidad. Sí. Y debe haber dolo, yo creo también. La diferencia entre el dolo y la culpa también debe tipificar la gravedad del hecho, ¿no? Sí, senadora. Y eso también tiene un reflejo en la pena. O sea, si estamos frente a un cuasi delito, ese delito va a estar... No, pero... No, efectivamente eso sería una condición relevante para que la pena estuviera agravada, porque los cuasi delitos y los delitos generalmente tienen una instancia importante de pena. Sí. Me permite, Presidenta, yo lo que diría es un poco lo siguiente. El senador Buenchumilla
señora presidenta, por su intermedio, lleva razón cuando señala de que la prisión preventiva debiera, por así decirlo, mantener su carácter de cierta excepcionalidad, ¿cierto? Y efectivamente el Código Procesal Penal así lo reconoce. El artículo 139 habla del carácter excepcional que debe tener la prisión preventiva, o al menos de que debe ser usado cuando las demás medidas cautelares resultan, ¿cierto?, insuficientes para asegurar, ¿cierto?, los fines del procedimiento. O sea, el Código da cuenta y, desde luego, incluso cuando se refiere a las medidas cautelares, de la excepcionalidad de la misma para consagrar aquello que usted dice, que es básicamente que, en principio, debiera primar, ¿cierto?, la libertad. Esa como primera cuestión. Como segunda, Presidenta, también lleva razón el senador Huenchumilla, por su intermedio, Presidenta, cuando dice que eventualmente esto podría llevar implícito, digamos, otras condiciones distintas o otro tipo de consideraciones distintas, como por ejemplo las consideraciones, entre comillas, ¿cierto?, mediáticas, por ejemplo, que pudiera tener el caso. Bueno, uno de los autores, por ejemplo, Cristian Riego y Mauricio Duche, en su texto sobre el Código Procesal Penal, dentro de las distintas formas de interpretar el peligro para la seguridad de la sociedad, esbozan como alternativa también, efectivamente, lo que ellos llaman la legitimidad del sistema procesal penal, que se daría, entre otras cosas, por el carácter, por así decirlo, polémico que pudiera eventualmente, lo estoy diciendo entre comillas, ¿cierto?, simplemente para hacer un poco más sencillo el argumento, pero por el efecto polémico que podría generar una decisión del tribunal en pos de la libertad, lo cual quiere decir que efectivamente, y esa era una de las razones que yo decía al principio, el concepto de peligro para la seguridad de la sociedad ha tenido diversas interpretaciones, y por eso era tan, como usted mismo lo dijo, señor senador Huenchumilla, por su intermedio, Presidenta, era tan problemático generar una forma de interpretación adicional. Dicho eso, a mí me parece que el concepto de gravedad del hecho es un concepto en que normalmente los tribunales, cuando resuelven respecto a la prisión preventiva, y bien decía el representante del Ministerio Público, del Ministerio del Interior sobre esto, los jueces no es que digan, mire, va a ser exclusivamente dentro de la letra C, peligro para la seguridad de la sociedad, por esto, sino que en general se justifican o motivan su decisión en una serie de las distintas condiciones o características que da el artículo 140, letra C. La gravedad, en este caso sería la gravedad del hecho, ¿cierto?, la gravedad de la pena, las circunstancias personales del sujeto, por ejemplo, si había sido condenado anteriormente por crimen o simple delito o por pena efectiva. Entonces, en general, yo tiendo a pensar que esto lo que va a hacer es dar una luz más a los tribunales para los efectos de poder fundamentar su decisión. Gracias, Ignacio. Senador. Bueno, pero entonces cuando nosotros hablamos de gravedad del hecho, estamos hablando, por lo tanto, de aquella parte material del elemento llamado acción en el delito, en la teoría del delito. El hecho fáctico. Yo tendería a decir que sí, que efectivamente es precisamente aquella parte que se vincula propiamente con la acción dentro de la teoría del delito, según entiendo de su afirmación. Presidente, exactamente, o sea, de la acción o de la comisión por omisión, también, ¿no es cierto? Ambas cosas. Pero no se refiere, por lo tanto, a hechos externos, ajenos al hecho. No se refiere. Yo tendería a decir, Presidenta, que no se refiere ni a hechos externos, porque esa es la gravedad del hecho, la gravedad, por así decirlo, de la forma en que ejecutó la acción o omitió ejecutar lo que debía hacer aquella persona a la cual se le imputa, y tampoco apunta a cuestiones vinculadas con la culpabilidad, que tiene que ver básicamente con el reproche interno, que me parece en este caso estarían absolutamente de más en el contexto de una necesidad cautelar vinculada con, por así decirlo, con aquello que el sujeto hizo y no con aquello que el sujeto es. Estamos de acuerdo. En votación. Importante que cuando se transcriba esto quede claramente determinado para la historia de la ley. Gracias, Presidenta. La señora Presidenta somete a votación la indicación número 2. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Señora Presidenta. A favor.
Señora Presidenta, el resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Me permito señalar, señora Presidenta, que en todo caso esta Secretaría tiene que introducirle una pequeña modificación, pero de técnica legislativa, nada más. Técnica legislativa. Veamos ahora la indicación 3 y 4 en forma conjunta, porque tanto la del Ejecutivo como la mía se refieren con una redacción distinta, pero a lo mismo. Sí. Entonces, la indicación número 3 y las indicaciones número 3 y 4 recaen en la letra B. La letra B agrega, a continuación de la expresión pandilla, la frase o formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles. Esa expresión pandilla, ustedes la encontrarán a mano izquierda, en la columna de izquierda, al final del párrafo ahí, donde dice, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. La indicación número 3 de la señora presidenta de esta comisión propone sustituir este literal B por el siguiente. Intercálase a continuación de la frase haber actuado, la frase formando parte de una pandilla, de un grupo, agrupación u organización o de una asociación delictiva o criminal. La indicación número 4, por su parte, de su excelencia el presidente de la República, propone sustituir también este literal B por el siguiente. Agrégase a continuación de la expresión pandilla, la frase o formando parte de una asociación. En todo caso, señora presidenta, en lo que atañe a su indicación, habría que también corregirla si es que se llegara a aprobar, porque si no quedaría repetido en grupo o pandilla al final del texto. Ofrezco la palabra, Ministerio del Interior y luego el Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta. En relación a estas 2 indicaciones, porque son bastante similares, efectivamente corresponde, como usted bien dijo, tratarlas de manera conjunta. El Ejecutivo lo que busca es actualizar la nomenclatura a las nuevas regulaciones existentes a partir de la dictación y publicación de la Ley 21.577 sobre técnica especial de investigación y combate al crimen organizado, que creó estas figuras de asociación delictiva y criminal. A nuestro juicio, el hecho de simplemente incorporar formando parte de una asociación permite incorporar la asociación delictiva, la asociación criminal y eventualmente también, si es que el proyecto de ley que esta comisión comenzará a revisar cuando termine su tramitación en la Comisión de Seguridad, la asociación terrorista. Y por eso en ese sentido consideramos que una voz, no es que estemos de acuerdo, en desacuerdo completamente con la senadora para nada, sino que más bien una voz más general, asociación, da cuenta con eso simplemente de la nueva regulación existente en la 21.567 y la eventual regulación de la asociación terrorista si es que el proyecto de ley avanza. Esta es una indicación que tiene como objetivo reconocer esta novedad que no era reconocible porque no existía en el momento en que la Cámara propuso esta modificación. Por eso es que la Cámara parte diciendo formando parte de una agrupación o organización de 2 o más personas, que como bien dijo y por su intermedio, señora presidenta, el señor Buenchumilla, esto ahora forma parte de un agravante. Entonces no tiene sentido incorporar esta frase aquí, porque ahora lo que corresponde a juicio del Ejecutivo es ya derechamente referirse a asociación, que es aquella figura nueva que podría efectivamente implicar un hecho cometido por por ejemplo, una organización del crimen organizado. En relación a cuál de las 2 indicaciones uno podría preferir, la verdad, lo único que, como bien dijo el secretario de la Comisión, lo único que nuestra indicación del Ejecutivo no tiene es esta reiteración respecto de grupo pandilla. Nosotros proponemos justo después de grupo pandilla, que es un concepto que muy probablemente va a empezar a caer en desuso o va a ser utilizado esta nueva nomenclatura, pero por ahora nosotros no estamos en condiciones de modificar tanto los criterios jurisprudenciales a juicio del Ejecutivo, es simplemente coma o formando parte de una asociación, para reconocer grupos que no sean una asociación y adicionalmente aquellos que formen esta asociación. En cambio, la senadora efectivamente repetía la palabra pandilla, grupo, y por eso nosotros... Esa es un problema de técnica nomás. Por lo mismo dije, no estamos en desacuerdo con la senadora, y simplemente tenemos esa diferencia entre la indicación nuestra y la de la senadora, pero son bastante parecidas. Lo único que efectivamente habría que tomar una definición es si vamos a mantener asociación delictiva o criminal, como plantea la senadora Enzberger, o simplemente asociación, como plantea el Ejecutivo, que esa es una diferencia más de fondo. Gracias, Rafael. Ignacio.
Por su intermedio, muchas gracias, Presidenta. La verdad es que quizás a mí me supera la cuestión de la técnica legislativa, pero yo entiendo que la propuesta de la Presidenta dice que se intercala a continuación de haber actuado por el intercálese, porque en realidad debió haber suprimido todo lo anterior. Entonces, efectivamente, ok. Ahora, Presidenta, entrando al fondo del cuento, lo que hace de destacable la indicación de la senadora Ebensperger, de la Presidenta, ¿cierto?, es que, a riesgo de ser quizás un poquito reiterativo, da cuenta de todas las hipótesis asociativas que contempla tanto nuestro Código Penal como nuestras leyes especiales, incluyendo desde luego, ¿cierto?, la ley 21.577, que sabemos modificó la asociacionista dentro del Código Penal. El grupo y la pandilla aparecían ya en el Código Procesal Penal y por tanto mantenerlas no nos parece a nosotros que sea una mala idea, porque entre otras cosas también hay distintas hipótesis asociativas o de coautoría o de coparticipación que no necesariamente alcanzan algunos de los supuestos de ni una asociación ni una agrupación que un juez puede tomarlo en consideración como una pandilla, por ejemplo. Entonces, a pesar de que uno puede, entonces como la cuadrilla anteriormente que se usaba mucho en el Código Penal español, digamos de 1874, que es el que toma nuestro Código Penal. Pero a lo que voy es que yo no eliminaría ni el grupo ni la pandilla, ¿ya? Luego, entonces, la pregunta es si uno debiera o no agregar otras hipótesis, como por ejemplo la agravante de agrupación que tiene el artículo 19, letra A de la ley 20.000, por ejemplo, las hipótesis de organizaciones, que son aquellas que tiene nuestro Código Penal en relación, por ejemplo, a los delitos contra la propiedad. Entonces, claro, la indicación, de la senadora Ebensperger abarca todas las distintas hipótesis. Ahora, si uno, para la historia de la ley, dejara explícito, que entiendo lo que dijo el representante del Ministerio del Interior, que se mantiene grupo y pandilla, y entonces por grupo entendemos la agravante que muy bien hacía mención el honorable senador Buenchumilla del artículo 12, número 22 o 23, ¿cierto?, de 23, ¿sí? El 12, número 23, que también se incorporó en la ley 21.577. Si por grupo entendemos el grupo del 19, letra A, de la ley 20.000, si por pandilla o grupo entendemos la agravante de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, y si por asociación entendemos todas las hipótesis de asociación que hoy día están, que es la asociación delictiva, la asociación criminal y la asociación ilícita que todavía subsiste en, por ejemplo, nuestra ley el artículo 16 de la ley 20.000, entonces yo creo que es una buena indicación la del Ejecutivo. Pero habría que quedar claro, creo que tendría que quedar claro en la historia de la ley que lo que quiso el legislador es dejar todas las formas asociativas, sean aquellas que están normativamente reconocidas, como aquellas que no, la pandilla, un supuesto de coparticipación que no alcanza ese nivel de organización, me parece que sería una buena indicación, Presidenta. Ofrezco la palabra, senador Galindo. Gracias, Presidenta. A ver, escuchando tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio Público, el Ministerio del Interior pareciera considerar que la expresión asociación incluye todo. La expresión asociación de la 21.577. Pero escuchando diferentes ejemplos que ha dado el Ministerio Público como la ley 20.000, por ejemplo, usa la palabra grupos o agrupaciones, en fin. Yo creo que acá debemos ser lo más omnicomprensivo posible y no dejar ninguna duda de que cualquiera sea la forma, llámese pandilla, agrupación, organización, asociación, etcétera, están comprendidos dentro de las teóricas hipótesis por las cuales un juez puede considerar que una persona es peligrosa para la sociedad para los efectos de la prisión preventiva. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el criterio, Presidenta, debiera ser finalmente juntar la indicación suya con la indicación del Ejecutivo, porque justamente la suya no trae la palabra asociación y a la del Ejecutivo le falta agrupación, organización, etcétera. Sí, porque es a continuación. ¿Dónde dice? Perdón, rectifico.
rectifico, usted se había puesto en todas las hipótesis. Entonces yo subsumiría, más que mezclar, subsumiría la del Ejecutivo con la suya, para justamente no dejar ninguna duda y no dejar espacio a simplemente interpretación de la historia fidedigna de la ley. Dado que estamos en esto, prefiero que queden todas las hipótesis comprendidas. Rafael. Muchas Y gracias. después, Senadora, por su intermedio, para comentar las palabras del senador Galilea. Lo que vemos nosotros, que efectivamente lo estábamos conversando, que podría ser una solución de consenso, es que efectivamente funcionemos las indicaciones, pero proponemos mantener la voz asociación, no delictivo criminal, para efectos de incorporar ahí las eventuales asociaciones terroristas y eventuales asociaciones ilícitas que al día de hoy existen. Eso. yo estoy de acuerdo al menos. Ignacio, perdón. Perdone, yo creo que la propuesta quedaría absolutamente perfecta, digamos, si únicamente se incorporara la expresión organización en la indicación del Ejecutivo, sacándola de la suya, o no sé cómo lo harán técnicamente. Porque si uno fuera a la del Ejecutivo, diría, agréguese a continuación de la expresión pandilla la frase o formando parte de una organización o asociación. Porque el 16 de la ley 20.000 dice los que se asociaren u organizaren, que es la hipótesis en que nuestro legislador utiliza la expresión organización. Entonces, solamente para que quedara perfecta, creo yo, Presidenta, salvo que la comisión opte por su indicación. Senadora, yo no entro en ese debate, pero si yo mirara la del Ejecutivo, yo diría grupo pandilla, ¿cierto?, que es la que ya está hoy día, grupo pandilla, y con el grupo uno mete agrupación, y por tanto entonces mete el 12 número 23, mete la norma sobre las agrupaciones en el contexto de los delitos contra la propiedad, y yo pondría solamente organización antes de asociación. Se organizaren. En los distintos cuerpos legales, ¿qué es más propio? ¿Agrupación o grupo? Porque yo estoy de acuerdo que yo sé que son muy sinónimos, pero ¿qué se usa más en distintos cuerpos legales? ¿La expresión agrupación o grupo? Yo creo que estamos para no enamorarse de las indicaciones. Regla número 1. No enamorarse de las indicaciones. Pero a veces no. Yo creo que mejor analicemos qué se nos queda fuera. Que no se nos quede fuera ninguna de este tipo de concurso, concurrencia de asociación, pandilla, eventual, transitoria, estructurada. Creo que, insisto, más allá de que creo que las indicaciones van en esa línea, Ignacio ha expresado un conjunto de normas en las cuales se utiliza esta figura en los distintos niveles de organización. Pero yo creo que más bien construyamos una figura que no se nos quede ninguna denominación que por diversa que exista y que no sea recurrible para decir, sabe que este tipo de concurrencia, de organización queda excluida. Ofrezco la palabra, Rafael. En ánimo de comentar por su intermedio y llegar a una solución de consenso, la del Ejecutivo mantiene grupo pandilla, después de grupo pandilla. Entonces grupo estaría, agrupación, grupo, ahí ya creo que ya son sinónimos, o sea, y ahí no hay necesidad. Entonces grupo pandilla, claro, entonces sería grupo pandilla, coma, o formando parte de una organización u asociación. O asociación, y de esa manera, por su intermedio para contestarle al senador Durresti, estaríamos incluyendo asociaciones ilícitas, asociaciones criminales, delictivas, terroristas, asociaciones estructuradas, porque la asociación hoy tiene es un concepto legal. Si uno va al 292, al 293, asociaciones, grupo de 2 o más, de 3 o más personas, estructurado en el tiempo. Entonces, Por eso digo que pero sería pandilla, grupo que ya está. ¿eso? Y agregar organización y asociación. Eso sería la propuesta del Ejecutivo. Pero, bueno,
el código y distintas normas usan distintos conceptos, pero a ver si podemos... Yo diría que yo partiría al revés. Yo creo que tenemos acuerdo en una asociación u organización delictiva o criminal, que yo creo que eso en el 292 lo tiene claro, ¿no es cierto? Eso está fuera de duda. Después, en la misma ley esta, que aquí se ha hecho referencia, introdujimos la agravante número 23 del artículo 12. Y ahí se usa la terminología agrupación u organización de 2 o más personas. Ahora, yo entiendo sí, y aquí ustedes, los profesores me pueden desmentir o no, pero yo entiendo que en la academia siempre se estimó de que para que existiera una organización que tuviera cierta jerarquía, se hablaba de tres personas. Aquí se le puso 2, entonces ya entramos a otro tipo de elementos normativos. Entonces, pero esa es otra nomenclatura que se introdujo ahora, que la organización, donde se supone que la organización tiene una cierta jerarquía, ¿no es cierto?, pero destinada a cometer simples delitos. Eso dice Entonces, no es una cosa de hecho, sino que 2 o más personas destinadas a cometer simples delitos. Después tenemos la pandilla o grupo, donde se supone que es una cosa más inorgánica, más de hecho, que entramos un poquito ahí como la coautoría, la coparticipación, sin que exista una cierta jerarquía, sino que es una cuestión de hecho, donde de repente se metieron 2, 3, 4, 10 personas y cometieron un delito, digamos, sin que ello constituya necesariamente una organización, que tenga organización. Entonces, si queremos meter a todos, entonces yo creo que yo me quedaría con lo que aquí señaló el señor secretario. Te fijas, partamos por la asociación delictivo criminal, la agrupación o organización de 2 o más personas, que yo estimo que deberían ser 3, pero bueno, esa ha sido, lo ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, y después los grupos o pandillas que son inorgánicos, digamos, donde no hay jerarquía, y metemos a todos. Yo creo que ese sería el sentido de la norma. Ignacio. Presidenta, yo entendiendo lo que ha señalado por su intermedio, Presidenta, el honorable senador Buenchumilla, yo sería un poco cuidadoso y voy a explicar por qué. Porque efectivamente el artículo 12, número 23, ¿cierto? El agravante del 12, número 23, utiliza la expresión agrupación o organización, ¿cierto? Y efectivamente lo limita a 2. Digamos, lo circunscribe a la participación de 2 o más personas y ahí efectivamente uno podría encontrarse con supuestos de coparticipación que van a ser agravados por el propio hecho, digamos, sin perjuicio de que después ese agravante dice en la medida que haya concurrido determinadas circunstancias. Pero donde yo tendría cuidado, senador, es y por eso que me parece bien usar la expresión agrupación y organización, y yo creo que con eso se satisface buena parte de los problemas, incluyendo la agrupación que tiene el artículo 19, letra A, de la ley 20.000. Pero yo tendría cuidado y en eso me parece que es una buena propuesta la del Ejecutivo de dejar solamente asociación en términos genéricos, y que ahí pueda entrar la asociación criminal, la asociación delictiva, o la propia asociación, por así decirlo, que mantiene todavía el artículo 16 de nuestra ley de droga. ¿Por qué? Por su intermedio, presenta senador Buenchumilla, porque yo no estaría tan de acuerdo en que nuestra estructura actual de asociación criminal o delictiva suponga necesariamente para considerarse una estructura jerárquica o de organización especial. De hecho, uno podría perfectamente argumentar que la decisión del legislador, cuando de hecho lo que hace hoy día es decir que una asociación criminal es simplemente un conjunto, una asociación de 3 o más personas que con una determinada permanencia en el tiempo se dedican a cometer delitos o crímenes, uno podría discutir que efectivamente el contenido material de esa asociación suponga un nivel de jerarquía y organización dentro de la estructura como la que tenía la asociación ilícita. De hecho, esa va a ser parte de la discusión jurisprudencial que va a haber hacia el futuro. Entonces, a mí me parece que es mejor para no generar problemas en una norma que además es adjetiva, es no ponerle apellido, es simplemente dejarlo como agrupación, organización y asociación. Yo creo que con eso rescatamos el conjunto de supuestos asociativos. Rafael. Muchas gracias, senador, y por su intermedio para comentar
la intervención del senador Huanchumilla. Estamos en el artículo 140. Estamos especificando criterios que ocupan los jueces de garantía día a día para fijar prisión preventiva. Y lo que estamos haciendo, entiendo yo, y aquí disponible a que me corrijan el resto de la comisión, es estableciendo que cuando una persona comete un delito apoyado por un grupo, pandilla, asociación, agrupación u organización, entendemos que es un criterio importante para entender que esa persona es un peligro o para la investigación o para la sociedad en este caso, por cuanto se generó una organización para cometer un delito, lo que es distinto, por ejemplo, de los casos de los delitos imprudentes o del que actúa irracionalmente en el momento, etc. Esto no, acá hay un dolo específico, organizativo previo, y eso sí, ojalá los jueces de garantía lo tengan en consideración. Eso es distinto, a mi juicio, de lo que ocurre con la agravante del artículo 1223, que es un momento procesal distinto y que tiene un reconocimiento distinto. O sea, lo que dice el 12 número 23 no aplica al 140, porque de hecho están en lugares distintos. Entonces, lo único que yo quisiera enfatizar en relación a los comentarios del señor Huanchumilla es que efectivamente me parece correcto que hagamos el punto de que las agrupaciones y organizaciones quedaron en circunstancias similares a la coautoría. ¿Ya? Y eso es un argumento que es razonable. Pero para efectos de determinar si califica en juicio oral, o en juicio simplificado, en juicio abreviado, como agravante de la pena imponer. Y acá estamos en una situación que es distinta y que no, además no tiene aplicación. O sea, el 12 número 23 no tiene ninguna aplicación en el 140. Es si vamos a incorporar como criterio de agravamiento de un hecho, ya que estamos agravando de la gravedad del hecho, el hecho, perdón, valga la redundancia, de haber actuado en grupo. Y en ese sentido, esas actuaciones en grupo, como proponía el representante del Ministerio Público, podrían quedar recogidas en esta nomenclatura que habíamos definido antes. Eso. Senador Huanchumilla. Una sola duda nomás. Porque si se habla acá, tal como usted lo señala, de que dentro del dolo para cometer el delito, estás incorporando los actos preparatorios, como por ejemplo es organizarse para, entonces deja fuera las hipótesis donde no hay eso, donde simplemente actuaron un grupo vandálico de 3, 4, 5, 10 personas, en donde no puedes decir tú que hubo un dolo preparatorio. Esa es mi duda, no sé si se me entiende. Ignacio. Presidenta, solo sin perjuicio de lo que desde luego diga el representante del Ministerio del Interior. De hecho, yo creo que eso es precisamente la razón por la cual, y en particular porque estamos hablando de una norma de carácter adjetiva, es decir, procesal, que va a guiar al tribunal a la interpretación respecto de la comprensión de una necesidad de cautela, en que yo no entraría en ese nivel de detalle, entre otras cosas, porque usted tiene razón, honorable senador, pero yo veo que mientras la agravante del 12 número 23 sanciona, por así decirlo, incluso lo dice expresamente, aquellos que se agrupan o se organizan en 2 o más personas para cometer ciertos delitos y que no se dé el contexto de la asociación criminal o delictiva, precisamente lo que no busca es justamente ese dolo de organizarse, por así decirlo. Que si en cambio uno lo podría encontrar en la asociación criminal, porque la asociación criminal, de hecho, sanciona el mero hecho de la asociación independiente del delito que se cometa. Por lo tanto, ahí más bien la cuestión tiene que ver con el reproche de la organización en sí mismo. Por lo mismo, por eso creo que bastaría con que uno ponga simplemente los adjetivos, agrupación, organización, asociación, pandilla, y estamos listos. Para decirlo en buen chileno, perdón. Bueno, yo lo que quiero decir, antes de darte la palabra, Ignacio, estamos viendo, ¿no es cierto?, en el 140, en este inciso, casos en que el juez debe considerar que la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la sociedad. Ya está el criterio de grupo o pandilla. Y me imagino yo que hoy día, además, deben existir personas privadas de libertad en virtud de haber actuado probablemente en grupo o pandilla. Por lo tanto, lo que yo entendía aquí en este artículo, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a mantener grupo y pandilla, pero no podemos mantener grupo y pandilla y no incorporar situaciones que son más graves, como es la asociaciones o organizaciones delictivas criminales, que está bien. Entiendo que esos 2 adjetivos hay que sacarlos.
pero sí debemos incorporar, al menos manteniendo grupo pandilla, porque si no incluso podrían modificar o podrían algunas personas hoy día en prisión preventiva pedir la libertad si ya no apareciera grupo y pandilla. Por lo tanto, para mí es de todo necesario que grupo y pandilla permanezca. Y ya agregar al menos organizaciones y asociaciones. Iba a decir exactamente eso, senadora. No, es que es real. O sea, era para responderle al senador Huanchumilla por su intermedio. Efectivamente, el dolo asociativo no está incorporado en grupos circunstanciales, pero para eso está Grupo Pandilla y por eso el Ejecutivo proponía mantenerlo y agregar asociación. Ahora hemos agregado agrupación. Perdón, a Rafael y a Ignacio, solo me queda, ¿es innecesaria la palabra agrupación, no obstante que la nueva ley habla? Ignacio. Presidente, yo creo que se mantiene grupo pandilla, me parece que sería un poquito tautológico hablar de grupo y agrupación, ¿se entiende? Porque además en los casos en que habla de grupo, o sea, de agrupación, habla de organización, así que... Señor secretario, ¿nos puede proponer una reacción? Sí, señora presidenta, en todo caso, primero para sus señorías, para total claridad, el diccionario de la RAE, que tenemos que tenerlo en consideración, desde luego, es un referente, define grupo como conjunto de personas que están juntos o reunidos o que tienen alguna característica común. Y enseguida, agrupación, conjunto de personas o organismos que se asocian con algún fin. Es decir, agrupación y grupo son lo mismo. Por eso, mantenemos grupo, sacamos agrupación. Habría que, entonces la redacción quedaría como sigue. Y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla o formando parte de una organización o asociación. En votación. La señora presidenta somete a votación esa redacción para la indicación número 4. Entiende la secretaría. 3 y 4 estarían subsumidas las dos. Subsumidas. Sí, y modificada su redacción. Senador, señor Durresti. A favor. Senador, señor Galilea. A favor. Senador, señor Huanchumilla. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por su afirmativa. Señora presidenta, a continuación hay que dirigirse a la indicación número 5. Esta indicación número 5 recae en la letra A del artículo del proyecto aprobado en el primer trámite constitucional, que a su vez versa sobre el inciso 4 de este artículo 140. El comienzo de este inciso dice: se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, etcétera. Ahí continúa el inciso. La letra A intercala a continuación de la expresión peligro la frase por la gravedad del hecho. Esta indicación número 5, que es de su autoría, señora presidenta, propone suprimir este literal. Esta indicación va en el mismo sentido que por lo que lo propusimos suprimir en la indicación número 1. Ofrezco la palabra. En votación. Senador señor Durresti. A favor. Senador señor Galilea. Senador señor Huanchumilla. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Vamos a la indicación 6. Indicación 6, enseguida, recae sobre el literal B de este numeral tercero del artículo único. Este literal B incorpora, luego de la expresión consagra, que aparece allí subrayado en la columna de la izquierda, la frase siguiente: cuando hubiera actuado haciendo uso de arma de fuego o de las armas señaladas en el artículo 3 de la ley número 17.798 sobre control de armas. Aquí la indicación número 6, que es del senador señor Cruzcoque, propone sustituir este literal por el siguiente: letra B, agregas a continuación de la expresión consagra, seguida de un punto y coma, la oración: cuando hubiera actuado haciendo uso de armas de fuego no inscritas o las armas señaladas en el artículo 2, letras A, C, D, E, F o H, o artículo 3 del decreto 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas. Gracias, señor secretario. El senador Cruzcoque me pidió
encarecidamente, porque él no alcanzaba a llegar, que le diéramos en este punto la palabra a su asesor para que nos explicara la indicación. Tienes la palabra. ¿Reemplazo permanente? ¿Lo sometemos a votación al final después de la explicación? Depende cómo explique. Claro, ya está. Se la juega. Muchas gracias, señora presidenta. Esta indicación fue planteada básicamente por lo que se discutió en la sesión pasada respecto a hacer la distinción entre las armas inscritas y no inscritas. Entonces viene a responder a eso básicamente, porque la indicación original, o sea, el texto que viene aprobado de la Cámara de Diputados, no hace la distinción entre la gravedad del hecho cuando se ocupa o no un arma de fuego inscrita o no inscrita. En este caso se hace la distinción si es que el arma de fuego está inscrita o no inscrita, cosa que una persona, por ejemplo, en el caso de que esté ocupando un arma de fuego que ya ha sido inscrita, mantenida, ocupando todos los requisitos, se pena igual que una persona, por ejemplo, una pandilla o un grupo que tiene un arma no inscrita, robada, etcétera, y se haga el mismo tratamiento automático en cuanto a la prisión preventiva. Esa es la idea de la indicación. ¿Y si la arma está inscrita, pero la usa un ladrón que la robó? Eso es justamente lo que habíamos conversado con los asesores, que sería bueno incorporar que el arma sea inscrita y de la misma persona que la ocupa, ¿cierto? O sea, porque o sea, lo hemos conversado también con el Ejecutivo, cualquier juez en la interpretación lógica creería que es un arma inscrita, ¿cierto? Me hizo ver el asesor de la señora Gensperia que algún juez quizás más garantista podría interpretar de que si el arma está inscrita y le pertenece a un tercero, podría interpretarse de forma distinta. Pero yo creo que una interpretación razonable de un juez... Gracias. Ofrezco la palabra, Ministerio del Interior, luego Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta. En relación a la indicación propuesta por el senador Cruzcoque, la opinión del Ejecutivo es la siguiente. Estamos de acuerdo, además, efectivamente, fue una cuestión sugerida por el Ejecutivo, principalmente por el Ministerio de Justicia, el de incorporar, siguiendo la idea matriz del proyecto, las armas no inscritas dentro de los características que debe tener el hecho para efectivamente llevar una prisión preventiva. Sin embargo, creemos que hay una parte de la indicación, esto es un problema de técnica legislativa, que dice relación con, me permito leer un segundo, dice, la oración, agréguese, cuando hubiera actuado haciendo armas de fuego, uso de armas de fuego no inscritas, ningún problema, estamos como Ejecutivo de acuerdo, o las armas señaladas en el artículo 2, letras A, C, B, D, E, F. Nosotros consideramos que el hecho de ya decir armas de fuego es suficiente, pero además la indicación, por ejemplo, en la letra F del artículo 2 habla de fuegos artificiales, no es un arma de fuego. Entonces, tenemos como ahí alguna discordancia, nosotros ningún problema en incorporar armas no inscritas, después efectivamente incorporar armas de fuego, que consideramos que es suficiente, y con eso dejaríamos el criterio como venía de la Cámara, pero mejor tratado, o sea, como un aporte a la idea matriz de la Cámara, pero con una redacción que es más acorde con lo que se indica. Lo conversado ahora, en este momento, hoy día, en relación a que sea el arma inscrita, pero utilizada por un tercero, nos parece que puede ser una mayor concretitud del criterio. Yo entiendo la posición de que puede haber jueces garantistas o jueces de garantía que consideren que el arma inscrita por sí misma ya elimina como la posibilidad. Yo creo que eso no es así. Tiene que ver con el uso de armas de fuego. O sea, un hecho con uso de armas de fuego, y acá volvemos al inicio, de que gravedad del hecho es el género versus la especie de las distintas formas en que un hecho puede ser grave. Una forma en que el hecho es grave es armas de fuego, inscrita o inscrita. Lo que pasa es que efectivamente cuando estamos frente a armas inscritas, probablemente, si es que están siendo utilizadas por funcionarios policiales, estén más bien entrando en una categoría de legítima defensa, cumplimiento del deber, y no en el hecho de o sea, en el agravamiento de un hecho. Exactamente. Gracias, Rafael. Ignacio. Presidenta, la verdad es que en nuestra interpretación, pero yo tiendo a estar de acuerdo con lo que acaba de señalar el representante del Ministerio del Interior, en nuestra interpretación, dado que el peligro para la seguridad de la sociedad, ¿cierto?, está dado por un conjunto de elementos que hoy día incluso se agrega la gravedad del hecho, se agrega, o sea, que existen ya, como por ejemplo la pena asignada y un sinfín de otros. La verdad es que yo tendería a pensar que bastaría en términos simplemente interpretativos en que el juez entienda de que el uso de las armas de fuego en razón
de la letra A y B del artículo 140, que uno no debe olvidarlo, que tiene que ver con que se trate de que existan antecedentes de la existencia de un delito y, por tanto, luego si hay alguna discusión sobre una causal de justificación, probablemente va a entrar en juego la discusión respecto a si se da o no el presupuesto de la letra A, particularmente del artículo 140, no hace tanto el de la letra B, que tiene que ver con presunciones fundadas de participación, pero cuestiones vinculadas con la, por así decirlo, con la ausencia de antijuricidad o una causal de justificación, como por ejemplo un funcionario público que está usando un arma inscrita, legítima, en el ejercicio debido de su cargo y por tanto justificado en aquella causal de justificación, probablemente un juez no va a entender aisladamente que cuando la norma dice o que haya usado un arma de fuego, yo diría un juez razonable no lo va a interpretar como, entonces, dado que aparece aquí, lo voy a dejar en prisión preventiva, porque la discusión ahí no va a estar en la necesidad de cautela, la discusión va a estar ahí en la letra A del artículo 140, es decir, si se da o no un supuesto de existencia del delito, porque hay una causal de justificación que explica el uso del arma de fuego por parte del funcionario. Por tanto, yo tendería a no hacerme mucho problema en esto, pero entiendo también la posición del Ministerio Público, del Ministerio Interior, que si uno quisiera acotarlo, entonces uno debiera mantenerle el artículo 3º y acotarlo del artículo 2º. Luego, la disquisición respecto a si estaba inscrita usada por un tercero, al revés, eso lo que va a hacer es agravar la situación porque probablemente va a ser o bien sustraída o bien usada contra la voluntad del dueño y por tanto eso desde luego va a entenderse como una circunstancia ignominiosa del delito. Así que yo tampoco entraría en ese detalle. No me queda claro, luego de la intervención del Ejecutivo y del Ministerio Público, ¿ustedes quieren acoger la indicación del senador Cruzcoque, proponen acogerla o proponen mantener como viene de la Cámara? Sí, ¿puedo hacerlo? Yo solo muy corto, Presidenta. Yo preferiría acoger la del senador Cruzcoque, desde luego, porque incluso yo tendría una indicación más abierta hacia el uso de armas de fuego. Pero si lo que la Comisión quiere es ampliarla un poco en su uso, yo entonces estaría con la del senador Cruzcoque, probablemente, como bien decía el Ministerio Público, revisando algunos de los supuestos de los literales que hace mención respecto del artículo 2º. Señora Presidenta, en el mismo sentido, para responder la pregunta que nos hizo ambas instituciones, nosotros instamos porque se acoja aquella parte de la indicación del señor Cruzcoque en el cual busca que se incorporen las armas no inscritas. Bajo la lógica de lo que viene de la Cámara, dice, cuando hubiera actuado haciendo uso de arma de fuego o de las armas señaladas en el artículo 3 sobre control de armas, que es lo que viene de la Cámara, a nosotros nos parece interesante incorporar o haciendo uso de armas no inscritas. Con eso consideramos que está cubierta incluso la indicación del propio senador Cruzcoque, en el sentido de que armas de fuego incorpora todas las armas de fuego que están dentro del artículo 3 y del artículo 2 de la Ley de Control de Armas. Ese es el punto del Ejecutivo. Mi problema es el no inscrita. ¿Por qué? Si aquí la gravedad del hecho es que la persona haya actuado con un arma de fuego. Para mí. No, porque legítima defensa tiene la circunstancia de la legítima defensa. ¿Cuál es la gravedad del hecho para mantener la prisión preventiva? Que la persona haya actuado usando un arma. Si no se califica como legítima defensa y estás en esa discusión, ¿podría caer autodemostrado? No, pues. Yo creo que no, porque es la legítima defensa. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser más grave que yo le dispare a una persona, saco la legítima defensa, ¿no es cierto?, para cometer un delito, yo cometiendo un delito, ¿por qué va a ser más grave que mate a una persona con un arma mía o con un arma no inscrita? ¿Cuál es la diferencia? Maté a la persona igual. Vuelvo a decir, no estoy en el caso de la legítima defensa, estamos en el caso del uso de un arma para cometer un delito. Eso es el ruido que a mí me hace esto. Si está en discusión la legítima defensa, no va a ser considerado peligroso para la sociedad. Una cosa es que no te acojan la legítima defensa, otra cosa es que te consideren un peligro para la sociedad si yo disparé dentro de mi casa a un grupo que venía robando. Puede que me digan, no hay proporcionalidad, no hay legítima defensa, pero yo no voy a ser un peligro para la sociedad, no estoy en ninguno de los casos.
Ofrezco la palabra al senador Huenchumilla. No, yo no. La duda que me surge de la discusión es que nosotros introdujimos la gravedad del hecho como una cosa más omnicomprensiva. Evidentemente que cometer un delito con arma de fuego incide en la gravedad del hecho. Y por lo tanto el juez tendrá que ponderar si efectivamente usar el arma de fuego es gravedad del hecho o no es gravedad del hecho. Si nosotros aplicamos la legítima defensa privilegiada, evidentemente que eso se va a ver en el mismo momento. Pues el tipo rechaza el escalamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo lo dejan preso, digamos? El tipo, ¿cuándo no va a esperar la sentencia definitiva para ver si se acoge o no la legítima defensa privilegiada? Lo mismo pasa con la policía. Se ve en esa instancia procesal es donde el juez tendrá que ponderar si lo deja o no libre o si dicta prisión preventiva. Otra cosa es que nosotros colocamos gravedad del hecho y después empecemos a colocar hipótesis específicas de cuándo es la gravedad del hecho. Pero yo entiendo que el uso de armas de fuego está comprendido dentro de la gravedad del hecho. Pero si quisiéramos colocarle un párrafo especial por el uso de armas, a mí me parece que deberíamos ser simples y decir haber actuado haciendo uso de armas de fuego. Y punto. Y donde la ley no distingue y comprende todo. Ofrezco la... Perdón, el problema de la Cámara es que se remite el artículo 3º, ¿no es cierto? Y entonces restringe, porque yo digo, ¿y por qué no los explosivos? Porque se está colocando esto y deja fuera los explosivos. La indicación de la Cámara, yo entiendo que lo está restringiendo, no sé. Al revés, po. Al revés, las amplía porque además del arma de fuego incorpora las del artículo 3, que son los fuegos artificiales. Entonces la amplía, no la restringe. Yo estoy de acuerdo como viene con la Cámara. Ignacio me había pedido la palabra. Dale. Presidenta, conforme a lo que ha señalado usted recientemente, ¿cierto? Pero además por la larga explicación que yo comparto 100% de lo señalado por el senador Huenchumilla, la verdad, y además usando el O entre el uso de armas de fuego y las armas señaladas en el artículo 3º, me parece que es suficientemente comprensiva la hipótesis de la Cámara como para los efectos de abarcar todos los temas. Y la verdad es que en un supuesto donde se esté discutiendo una legítima defensa, o sea, eso es evidente, digamos, el juez va a tomar en consideración el carácter inscrito del arma, primero para darle plausibilidad, porque tampoco es que el juez se va a pronunciar en ese momento respecto de, sí, mire, sabe que concurre la legítima defensa privilegiada, por ejemplo, entonces, como se cae toda la letra del artículo 140, no le voy a dar ninguna cautelar. Eso no pasa. Lo que pasa normalmente es que cuando el juez advierte que hay elementos de plausibilidad de una legítima defensa, por ejemplo, privilegiada, que se justifica además porque el arma estaba inscrita a nombre de la misma persona que se defendió, probablemente no lo va a usar como un criterio para una medida cautelar tan intensa como otra, y va a aplicar una medida cautelar distinta, ¿cierto?, en razón básicamente de la proporcionalidad y de lo que bien decía el senador Huenchumilla por su intermedio, presidente, al principio, de la idea de que la prisión preventiva también en algunos casos debe ser excepcional. Bien. Rafael. Muy brevemente, muchas Por gracias, favor. presidenta. Solo indicar que estamos de acuerdo con la interpretación suya y del senador Huenchumilla en el sentido que armas de fuego incluye la indicación que propone el señor Cruzcoque, las no inscritas. Solo que para registro de historia de la ley, eso quede también expresado, que en el sentido de que armas de fuego, de acuerdo con la comisión, incluye armas inscritas y no inscritas. Obvio, si es arma de fuego, pues no, un arma no deja de ser de fuego porque no está inscrita. En votación. Entonces, La indicación del senador la señora presidenta somete a votación la indicación número 6 del senador Sol Cruzcoque. Señora presidenta, una sola cosa antes de entrar en la votación que se advierte por esta secretaría. Si es que la indicación del senador Cruzcoque fuera rechazada, queda obviamente vigente la indicación, la norma tal cual fue acordada por la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados dice, incorpórase luego la expresión consagra. El problema es que el inciso utiliza 2 veces la expresión consagra.
Vean ustedes, arriba y abajo, la subrayamos ahí. Entonces, tendríamos que decir, o sea, tendríamos que corregir la norma de la Cámara de Diputados y decir la segunda vez que aparece, si es que esa es la idea de la comisión. ¿Ok? En votación. Bueno. No, es que están las dos subrayadas. Sí, nosotros ya... En votación entonces, en votación entonces la indicación del senador Sor-Cruzcoque número 6. Senador Sordurresti. En contra. Senador Sor Galilea. Con el micrófono, por favor, sus señorías. En contra. Gracias, senador. Senador Sor Buenchumilla. En contra. Senadora. En contra. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Ya. Señora Presidenta, corresponde ahora ocuparse de la indicación número 7. La indicación número 7 es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone agregar una letra C nueva en este numeral tercero. Esta letra C es del siguiente tenor. Incorpórase, luego del punto aparte, que pasa a ser punto y coma, la expresión cuando en el último año hubiere sido reiteradamente objeto de las medidas cautelares personales de detención, prisión preventiva o la señalada en el literal A del artículo 155, si éstas se hubieran decretado por delitos que tengan asignada pena de crimen. Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Esta indicación tiene como objetivo concretar uno de los 31 puntos de la agenda priorizada de seguridad comprometida por el Ejecutivo con los presidentes de ambas cámaras, particularmente o coloquialmente conocido como detenciones múltiples. ¿Cuál es el objetivo de esta indicación? Incorporar un nuevo criterio de peligro para la seguridad de la sociedad respecto a aquellas personas que hayan tenido durante el año previo medidas cautelares personales de alta intensidad, básicamente detención, prisión preventiva o arresto domiciliario, reiteradamente dentro del año previo. ¿Por qué además lo ponemos asignado con pena de crimen? Porque para efectos del Ejecutivo entendemos que de esa manera estamos reconociendo una serie de circunstancias que, bueno, lamentablemente hemos tenido que ver por la prensa, de personas que son parte del crimen organizado y que pasan por los tribunales 18 veces, 20 veces, 25 veces, incluso dentro del mismo año. Y bajo esa lógica, lo que sabemos que ocurre en los tribunales de garantía hoy, y en este sentido simplemente estamos haciendo una concreción, es que los jueces de garantía revisan esta información, pero no tienen un criterio que lo avale al día de hoy, salvo un criterio muy general. En ese sentido nosotros solamente estamos concretándolo, que dice la existencia de procesos pendientes. Eso está en el inciso tercero o cuarto del artículo 140. Entonces nuestra indicación, además de cumplir con esta agenda priorizada y además de aclarar a los juzgados de garantía cuál es el objetivo, tiene que ver con establecer claramente, de manera general para todo el país, para entregar una norma que estandarice en este punto la situación, este criterio de la pena de crimen, último año, reiteradamente, y solo las 3 medidas cautelares personales de mayor intensidad, es decir, la prisión preventiva, las detenciones o el arresto domiciliario. Dejamos fuera otras cautelares de menor intensidad que nos parece que no vienen al caso, como la firma o el arraigo, que muchas veces, de hecho, se decretan por defecto o cuando los delitos son de menor gravedad. Entonces tampoco tienen como mucho sentido para los efectos que estábamos buscando, que es reconocer esta idea de personas que son usuarias permanentes del sistema penal a este nivel, a nivel de detenciones, de prisiones preventivas, y que a veces no alcanzan a ser incorporadas su peligrosidad, producto de la rapidez que tiene la comisión de los hechos que cometen. O sea, son detenidos, son liberados, vuelven a cometer otro delito, son detenidos, son liberados, vuelven a cometer otro delito, y entre medio no hay una condena previa, y para esos efectos nos parece relevante como Ejecutivo incorporar este criterio. Esto es algo que nosotros, como les decía antes, habíamos pensado generar como mensaje, pero vemos que este es un buen lugar para, dado que es el mismo artículo y estamos buscando endurecer la persecución del crimen organizado, para incorporar esta indicación. Gracias, Presidente. Gracias, Ejecutivo. Un solo comentario, que no entiendo la indicación.
porque efectivamente, ¿no es cierto?, el concepto son los delitos reiterados. Yo estaría completamente de acuerdo con su indicación si terminara en vez de penas de crímenes, penas aflictivas, porque si yo me voy al encabezado de este inciso, parte diciendo que se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen. Entonces, lo que esto incorpora es raro, po. Si estamos tratando de reiterar, o sea, de ampliar la prisión preventiva a los delitos reiterados, no los limites a pena de crimen, al menos a delitos que merezcan pena aflictiva o a otra cosa que a ustedes se les ocurriera. Pero poner reiteración de pena, reiteración de hechos que les asignen pena de crimen, cuando ya uno está considerado peligro para la sociedad, me parece raro. Presidenta, muchas gracias. Solo hacer el punto de que estos son los delitos previos y la referencia que usted realiza respecto del delito por el cual se está buscando la prisión preventiva en ese momento, pero como Ejecutivo hemos conversado previamente, hablamos con el Ministerio de Justicia, etcétera, y no tenemos problema en que efectivamente extendamos a las penas de pena aflictiva, que son, entiendo, los presidios menores de su grado máximo. Para ser técnico en la palabra, no tenemos en ese sentido problema sería básicamente, sería de esa manera cuando en el último año hubiera sido reiteradamente objeto de las medidas cautelares personales de detención, prisión preventiva, la señal literal A del artículo 155, si éstas se hubieran decretado por delitos que tengan asignada una pena de aflictiva o de presidio menor en su grado máximo, o pena aflictiva que es más fácil. ¿Ministerio Público quiere decir algo? Presidenta, en honor del tiempo, tampoco. Muchas gracias. En votación. Con pena aflictiva. Sí. Perdón, senador Conchumilla. Presidenta, yo entiendo que estamos incorporando entonces una letra C bis, ¿no? Porque la letra C ya existe, una letra C nueva. No, existen, no. ¿Sí? Señora Presidenta, si me permite, me permito recordar a sus señorías que ya la Comisión aprobó suprimir el literal A. Por lo tanto, el literal B pasó a ser A y este pasa a ser B. Es un numeral B que se incorpora al numeral que estamos viendo del artículo único aprobado en el primer trámite constitucional. Y la otra cosa es que claro, para la interpretación de la ley, que aquí lo clave es la reiteración. La reiteración. Eso. Senador Galilea. Que yo tengo problemas justo con lo último que acaba de decir el senador Buenchumilla. Porque el reiteración significa que una persona tiene que haber sido beneficiada con alguna medida, o sea, no beneficiada, hubiera sido objeto de medidas cautelares en el último año, reiteradamente. Es decir, tiene que ser más de una vez, al menos son 2 o más veces para que sea reiteradamente. Yo sería de un criterio, porque si vamos a limitar, yo además tengo problemas con el plazo de 1 año, pero está bien, puedo, porque 1 año podría ser reiteradamente 2 años o 3 años. Pero si no vamos a ocupar la palabra reiteradamente, o sea, si vamos a usar, yo prefiero, si vamos a ocupar el criterio de 1 año, yo prefiero eliminar la expresión reiteradamente y simplemente decir si en el último año calendario ha sido objeto de una medida cautelar. Eso ya me parece, porque ya tuvo un problema y ya está de nuevo metido en otro problema en menos de 1 año. Quiere decir que no estamos hablando de cualquier persona. Si es que vamos a ocupar la palabra reiteradamente, yo creo que el plazo de 1 año es algo escaso y creo que deberá ser algo más extenso. Yo sé que los plazos siempre tienen algo de arbitrariedad, puede ser 2, puede ser 3, pero yo creo que tenemos que optar por uno de los 2 caminos. Rafael, y después el Ministerio Público. Nosotros consideramos que el adverbio, creo que es reiteradamente, el adverbio reiteradamente,
es aquello que denota la peligrosidad del sujeto, denota la gravedad del hecho, y por lo tanto nosotros, y lo hemos conversado también internamente con Objetivo, no tenemos ningún problema en extender a 2 años, pero para efectos de, por su intermedio, llegar a un consenso con el señor Galilea, mantener la palabra reiteradamente, pero con un límite de 2 años, sí. Ignacio. Presidenta, nada que decir al respecto. Bien, se agradece. Senador Galilea. 2 años. Ya, entonces los cambios a la indicación serían 2 años y criminal por aflictiva. Los últimos 2 años. Los últimos 2 años. Y cambiamos la palabra final asignada pena de crimen por asignada pena aflictiva. En votación. En votación la indicación número 7 con las enmiendas que se han señalado. Senador Durresti. A favor. Senador Sol Galilea. A favor. Senador Huanchumilla. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Corresponde ahora, en la página 5 de nuestro comparado, dirigirse a la indicación número 8. Esta indicación es de la señora Presidenta de la Comisión. Propone agregar... Yo retiro esta indicación. ¿Ah, la retira? Sí. Quiero un acuerdo con el Ejecutivo para modificar. Ah, perfecto. Vamos a la 9. Señora Presidenta, en la página 6 de nuestro comparado figura la indicación número 9. Esta indicación número 9 propone agregar un artículo 2 nuevo en el proyecto de ley del siguiente tenor. Artículo 2. Intercálase en el inciso final del artículo 141 del Código Procesal Penal entre la expresión juicio oral y resolución la frase incluyendo el juicio simplificado. En la columna de la izquierda, sus señorías encuentran subrayadas las palabras que están comprometidas. Gracias. Ignacio, por favor, si nos ayudas con tu opinión. Presidenta, muchas gracias. La indicación propuesta por usted, que desde luego el Ministerio Público celebra, básicamente se centra en dar cuenta de algunos supuestos que hoy día aparece como necesario el que se permita inequívocamente, no es que no se haga, solo que esto zanja un debate jurisprudencial, que es que se pueda fijar una medida cautelar como la prisión preventiva por peligro de fuga, principalmente uno lo entendería, ¿cierto?, por la incomparecencia del imputado acusado a esta altura, ¿cierto?, ya no imputado solamente, sino que imputado acusado en el contexto de un juicio en el procedimiento simplificado, incluyendo el juicio simplificado. Hoy día, si hay algo, si ustedes me permiten la expresión, que da cuenta de incluso el sentido en parte de este proyecto, que tiene que ver también con sancionar aquellas hipótesis de, ¿cierto?, en que hay cierta impunidad, lo que hoy día vemos en el procedimiento simplificado es una clara manifestación de eso. Es decir, hoy día hay sujetos que de manera reiterada y contumaz no concurren a los procedimientos simplificados. Y que lo que apuestan es un decir, ¿cierto?, entre comillas, el objetivo que buscan es alargar tantas veces como sea posible a fin de que al final, perdón la expresión, el sistema termine aburriéndose de la persecución penal. Sea porque las víctimas no quieren ir al juicio, sea porque al final los carabineros los cambian de destinación. Y hay una línea interpretativa de la jurisprudencia que, por razones que no viene al caso que la mencione ahora, básicamente de interpretación de las normas sobre la prisión preventiva y por así decirlo, y las normas supletorias del título sobre el procedimiento simplificado, hay una parte de la jurisprudencia que considera que no procede la prisión preventiva tratándose del procedimiento simplificado, a pesar de que la persona reiteradamente no concurra al juicio simplificado. Lo que hace esta norma viene a solucionar en parte eso, porque permite al juez decir, basta con que el sujeto no comparezca al juicio oral simplificado para que eso yo lo pueda tomar en consideración para decretar respecto de la prisión preventiva. Gracias, Ignacio. Rafael. Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene mayores comentarios respecto a la indicación. Sí, Ofrezco la palabra. En votación. La señora Presidenta somete a votación la indicación número 9. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Muy bien, hemos despachado entonces el proyecto en particular. Le pedimos
a la Secretaría que una vez más se esmere como es su costumbre, porque este proyecto está en tabla para el día miércoles. ¿Ah? Pero podemos mañana, si no alcanzamos mañana, vamos a pedir que lo cambien para el miércoles. Está en tabla, porque lo pusieron para mañana. Presidenta, yo estuve en la comisión en la reunión de comités en la mañana. Se establece con una flexibilidad, precisamente lo señalé para que llevemos bien el informe. Entonces, si se conversa con el presidente, ponerlo primero el miércoles y subir uno del miércoles. Habíamos programado intercambiar. Hay mandato para la mesa de flexibilizarlo, y tal vez sería, presidenta, que lo infirme ahora el presidente para que no se dé el debate en la sala. Y vayamos en primer lugar el miércoles directamente. Bien, agradeciendo al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, a los señores senadores y a la Secretaría y a los asesores, habiendo cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta.